Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. En esta hora vamos a ver un estudio acerca de las 4 clases de terreno en la siembra, y la vamos a ver en la parábola de los 4 tipos de suelo, o parábola del sembrador, que fue la parábola que contó el Señor y que para Él es la principal, la que tenemos que entender nosotros para entender las otras parábolas. Las preguntas que tendríamos que hacernos en esta hora son: ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Cómo saber qué tipo de tierra soy? ¿Y cómo hacer para ser una buena tierra? El capítulo 4 del libro de Marcos, del 1 al 20, nos describe todo esto. El Señor comenzó a enseñar de nuevo junto al mar de Galilea, y Él se sienta en un bote, en un barco, y empieza a hablarles a todos, a enseñarles cosas en parábolas. Y les decía en su enseñanza: he aquí el sembrador salió a sembrar. Estamos aquí en esta hora en mi casa, atrás de la casa, donde tengo un pequeño huerto. Aquí atrás vemos a terreno que ya está preparado, se le dio vuelta a la tierra, arado, se dice en el campo. Hay otras, aquí tengo cerca un árbol de manzana. Más adelante tenemos otras plantas que ya están más crecidas, están en diferente proceso de desarrollo. Entonces vamos a ver aquí lo que el Señor nos enseña. Dice: el sembrador salió a sembrar. Entonces vamos a ver aquí la clave de la parábola. En primer lugar, la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el que predica o enseña la palabra, en este caso es el Señor Jesús. Y el terreno o la tierra es el corazón del hombre, en nuestro corazón. Dice que una parte de esa semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Luego más adelante el Señor explica en el versículo 15 quiénes son los que reciben esa semilla que están junto al camino. Son aquellos que oyen, y al instante, dice, viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Esta semilla entonces cayó en una tierra, era como el camino, que no está labrada. Nuestro corazón tiene que estar preparado. Dice Santiago 1:21, recibid con mansedumbre la palabra en vuestros corazones, que puede salvar vuestras almas. Para no darle lugar al enemigo que quite la palabra en nosotros, el propósito es que nosotros recibamos la palabra y demos fruto. De igual manera, dice que otra parte cayó en un pedregal donde no había mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Y el Señor explica que la semilla que cayó entre los pedregales son los que oyen la palabra de Dios, la reciben con gozo, pero como no tienen profundidad, solo son temporales. Al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Es una semilla entonces que cae en un lugar donde no puede tener raíz, porque no hay tierra, no hay profundidad, no hay raíz. Nosotros debemos de profundizar realmente, como lo hacían los discípulos del Señor, hacerle preguntas al Señor,
meditar la palabra, ver cómo podemos nosotros aplicarla. Eso es tener profundidad, tener convicciones personales para cuando venga situaciones difíciles, porque siempre hay, siempre van a venir. Nosotros no nos movamos de ahí, sino que perseveremos en la palabra para que ésta brote y eche fruto. Dice que otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y tampoco dio fruto. Y el Señor dice que estos son aquellos que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Entonces, cuando nosotros sembramos una plantita, tenemos que limpiar alrededor y evitar que salgan malezas. En este caso, las preocupaciones de este mundo, los afanes de este mundo, las codicias también, el amor a las riquezas, las codicias de otras cosas, pueden ahogar la palabra de Dios. El terreno en este caso era fértil, pero no solamente sale la plantita, sino que salen otras cosas que ahogan la palabra del Señor. Tenemos que hacer como dice el libro de Santiago 1, 20 y 21, desechando toda malicia, toda abundancia de pecado, recibir con mansedumbre la palabra de Dios que puede salvar nuestras almas. Entonces es bueno hacernos un examen nosotros y quitar toda afán, saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Debemos de descansar en Él. Y otra parte dice el cuarto caso aquí, otras semillas cayeron en buena tierra, creciendo y desarrollándose, dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Entonces la semilla que cayó en tierra buena son aquellos que oyen la palabra de Dios. Sabemos que al escuchar atentamente, ahí viene la fe. La aceptan, la reciben con gusto y dan fruto. No importa que sea 30, 60, 100%, pero dan fruto. Es una tierra que es fértil, es una tierra que está limpia, es una tierra que tiene profundidad para las raíces, tiene humedad, y entonces el propósito es que nosotros seamos esta tierra. ¿Cómo vamos a hacer nosotros entonces esta tierra? Tenemos que prepararnos nuestro corazón cuando oímos la palabra de Dios. Tenemos que quitar todo distractor, que profundizar en esa palabra, tener convicciones personales, decidirnos a tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo y quitar todo afán, toda preocupación, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. La palabra de Dios es una semilla. Nosotros somos el terreno y podemos ser buena semilla si nos preparamos. El Señor hablaba por parábolas a los discípulos y a todo el público, pero a los discípulos les explicaba el contenido. Dice el pasaje paralelo de Mateo 13, dice que los que cayeron junto al camino, por ejemplo, son aquellos que no entendieron la palabra de Dios. Tenemos que llegar a tener un entendimiento espiritual para poner en práctica nosotros la palabra del Señor, que tiene que ser entendida, meditada y puesta en práctica para dar fruto. ¿Cuál sería este fruto? Sería el tener el carácter nosotros de Jesucristo, cambiar nosotros nuestra forma de pensar, ser renovados y ser de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros seamos y que nosotros nos preparemos. Si nosotros mostramos
deseos, si mostramos nosotros sed y hambre de Él, Él nos va a saciar y Él nos va a enseñar las profundidades de su palabra, nos va a revelar su palabra, los misterios del reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga en este momento, que el Señor te bendiga y te guarde con el objetivo de que seamos una buena tierra, preparar nuestro corazón cada vez que oímos la palabra del Señor, para gloria de su nombre, para bienestar de nosotros, de los nuestros y de nuestra sociedad. Te invito a que puedas escuchar otra vez este video, que lo compartas si así lo deseas, que le des un like y algún comentario si lo quieres también, y que nos sigas. Si alguien no se ha inscrito, que se pueda inscribir haciéndole un clic a la campanita de notificaciones.